Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Bienvenidos a un nuevo episodio del efecto Pretzel, el espacio con las historias y los números que tu bolsillo necesita escuchar. Hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta que voy a intentar responder. Y esa pregunta es si es más fácil construir patrimonio como pareja o soltero. Obviamente, si lo pensamos, podemos decir tranquilamente que el soltero, como no tiene cargas, pues puede ahorrar más. Pero al aterrizar en Alemania como médico, como ingeniero, como profesional cualificado, la realidad financiera no responde a clichés, sino a la legislación tributaria y al sistema de seguridad social. Alemania, como sabemos, no es un país neutral frente al Estado civil ni a los hijos. Su estructura fiscal y de salud trata de forma muy diferente a quien vive solo frente a alguien que está casado o a alguien que está casado y tiene familia. Hoy analizamos qué dicen los datos oficiales, cómo impacta esa brecha de ingresos en los impuestos y qué implicaciones tiene la discusión legislativa actual para quienes planifican su patrimonio. Y aquí entran en juego tres elementos muy concretos: los impuestos, el sistema de seguridad social y la estructura de los gastos del hogar. Aquí hay un concepto que genera bastante confusión en el tema tributario y es el Ehegattungsplittung, que es la división del impuesto sobre la renta para matrimonios. Parece un trabalenguas, pero antes de hablar de impuestos, pongamos un poco de contexto. Según los datos más recientes en Alemania, aproximadamente 17 millones de personas viven solas. Y los hogares unipersonales representan alrededor del 41,6% de todos los hogares del país. Y aquí un dato que me sorprendió también. Los hogares unipersonales están entre los grupos con mayor exposición al riesgo de pobreza relativa. ¿Por qué? Bueno, una obviedad, porque cuando vives solo, todos sus gastos son tuyos. No hay repartición. Todo recae sobre ti. Y aquí aparece una diferencia importante entre tener dos salarios en un mismo hogar o simplemente tener a dos personas viviendo juntas. En definitiva, estar casado o no. Porque compartir gastos puede aumentar la capacidad de ahorro, pero además en Alemania el matrimonio puede producir determinados efectos fiscales y de seguridad social que una pareja no casada no tiene. Y aquí empieza la parte interesante. El primer gran efecto es el seguro médico familiar. Dentro del sistema público de salud existe, ¿no?, el seguro familiar. En determinadas circunstancias, el cónyuge sin ingresos o con ingresos muy bajitos puede estar asegurado a través del otro sin pagar una cotización propia. Actualmente esa posibilidad sigue existiendo, pero hay una novedad que debemos tener muy presente si estamos hablando de planificación financiera a medio o largo plazo, o si estamos pensando en venir a Alemania. El seguro de salud familiar va a cambiar. En el 2026, o sea, en este año, hace un mes, se aprobó una reforma del seguro de salud público que modifica parcialmente las reglas del seguro de salud familiar. La modificación está prevista para entrar en vigor en el 2028. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que para determinados cónyuges que actualmente están asegurados conjuntamente en el seguro de salud familiar, se establecerá un recargo del 2,5% sobre los ingresos sujetos a cotización del cónyuge que está trabajando. El recargo, por supuesto, lo pagará la persona que está asegurada como trabajador, pero eso no afectará a todos los casos, hay algunas excepciones. Pero poniendo un número general y fácil. Vamos a suponer que el cónyuge asegurado en el seguro de salud público con 6.000 euros mensuales de ingresos sujetos a cotización. Entonces, si miramos la regla del 2,5%, eso supone 150 euros al mes más, es decir, 1.800 euros al año más. Esto es importante porque durante mucho tiempo una pareja que hacía la planificación financiera podía asumir tranquilamente, bueno, si yo me quedo sin trabajo, si estoy un tiempo estudiando, lo que sea, no pasa nada, porque yo estoy cubierto gratuitamente con el seguro de salud del otro. A partir del 2028, pues eso ya no necesariamente será cierto. Por eso cuando analizamos las finanzas de una pareja que migra, no debemos mirar solamente el salario, tenemos que mirar salario, impuestos, seguro médico, gastos del hogar. El segundo gran efecto, por supuesto, es el tema tributario. Y ahí hablamos del famoso split, que suele generar confusión, pero vamos a pensarlo de la siguiente manera. Imagínense que los impuestos de una pareja son como una masa que finalmente tenemos que repartir. Entonces, ahí abro paréntesis. Cuando estamos solteros, la clase de impuestos es la 1. Solteros sin hijos. Perfecto. No hay más clases para mí. Si estoy casado, yo puedo acceder a otros tipos de clase de impuestos. Las TOE de clase.
pero la historia de clase no cambia necesariamente el tamaño de la masa que vamos a repartir. Lo que cambia es cómo vamos repartiendo las retenciones durante el año. Cuando un matrimonio presenta la declaración conjunta, se aplica a ese sistema Splittung. Y lo que quiere decir es que se toman los ingresos de ambos, se suman. El Finanzamt divide ese total en dos partes iguales y ahí les aplica la tasa impositiva que va a ser más baja, ¿no? Gracias a ese sistema progresivo alemán. Y ahí a esa cuota se multiplica por 2 y lo que pasa normalmente es que se genera una devolución de dinero, sobre todo si hay una diferencia de salarios entre uno y otro. Por eso, una idea fundamental para entender Alemania es que la clase fiscal no es lo mismo que el impuesto definitivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ese Splittung? La clave de ahí es que haya una diferencia entre los dos cónyuges. Entre más diferencia, mejor. Si ambos ganan prácticamente lo mismo, el efecto económico de eso es cero, nulo, pequeñito. Pero si uno gana mucho y el otro gana poco o nada, el efecto puede ser considerablemente mayor. Y eso nos lleva pues a ejemplos muy diferentes. Entonces vamos a suponer Carlos y Elena. Entonces Carlos y Elena son dos profesionales y ambos ganan 42.500 euros brutos al año. En total son 85.000 euros brutos al año entre los dos. Aquí tenemos una pareja con ingresos idénticos. Se puede utilizar la clase 4 y 4, perfecto. O se puede utilizar la clase 4 y 4 con factor. Aquí esto tiene una característica interesante y sobre todo lo aconsejo cuando los ingresos son prácticamente idénticos, pero de pronto alguno de los cónyuges tienen, por ejemplo, un bono especial, o sea, algo contundente, ¿no? Lo que hace el Finanzamt es que calcula un factor que incorpora durante el año el efecto esperado de ese cálculo compartido, que vamos a hacer posteriormente cuando presentemos la declaración. Entonces, la retención de ambos queda mucho más ajustada a la situación fiscal conjunta y por eso es chévere. Aquí no vale la pena revisar si se cambian de clase 3 y 5 porque los 85 siguen siendo los 85. Aquí los salarios son iguales y no veo cuál sería la ventaja. De hecho, si pusiéramos clase 3 y 5, después la retención va a ser diferente y bueno, puede haber cobros posteriores por el Finanzamt. Otro caso diferente es que, por ejemplo, Carlos gana 85.000 brutos al año y Elena no gana nada. Está estudiando, homologando su título, estudiando alemán, no sé. Y durante ese año pues no hay ingresos. Ahí sí vale la pena optar por clase 3 y 5. La persona de clase 3 tenía una retención menor, que es Carlos, y la persona de clase 5 una retención mayor, que es Elena, con sus ingresos en cero. Esto no significa automáticamente que la pareja haya conseguido un ahorro fiscal definitivo, simplemente que hemos cambiado la distribución de las retenciones durante el año. Aquí la idea que quiero que se lleven. Y hay una diferencia grande entre 85 y 0, evidentemente. El sistema fiscal no mira Carlos gana 85, sino también mira o tiene en cuenta que estamos ante un matrimonio con un ingreso conjunto muy concentrado en uno de los dos cónyuges. Y obviamente la diferencia entre el caso de salarios iguales o muy parecidos puede ser significativa. Además, obviamente, si Elena cumple los requisitos del seguro familiar, el seguro público de salud familiar, entonces puede estar cubierta con el seguro de salud de Carlos sin una cotización propia adicional bajo las reglas actuales. Pero nuevamente hay que pensar en la planificación a partir del 2028. Sí, y eso, digamos, ahí nos muestra algo muy importante. El impacto económico de una pareja no depende solamente de cuánto gana cada persona, sino cómo se distribuyen los ingresos dentro del hogar y las reglas de seguridad social que estén vigentes y, por supuesto, las fiscales. Entonces, ¿qué clase de impuestos es mejor? La respuesta es depende de lo que queramos conseguir. Si la pregunta es ¿cuál clase de impuestos me hace pagar menos impuestos? Valga la redundancia, la respuesta es que la clase de impuestos por sí sola no es ninguna herramienta para reducir un impuesto definitivo. Si la pregunta es ¿cuál clase de impuestos me permite distribuir mejor la retención mensual y evitar grandes diferencias entre la retención y el impuesto final? Entonces hay, en principio, dos tipos de respuestas. Uno, clase 4 y 4, cuando las familias o las parejas, ambos trabajan y ambos tienen un salario relativamente parecido o igual, o si uno de los dos gana considerablemente más que otro, la combinación 3 y 5 puede generar una distribución diferente de la liquidez mensual. Aquí todo dependerá de las familias, no es una respuesta general. Y nuevamente, no debemos confundir liquidez con ahorro fiscal. Aun cuando, si hablamos de ahorro de inversión, esa liquidez puede hacer que como pareja ahorremos un poquito más, por supuesto.
Porque cuando hablamos de construir patrimonio en Alemania, no debemos mirar una sola variable, tenemos que mirar el sistema completo y de ahí la planificación. Si volvemos a la pregunta de si es mejor estar soltero o estar en pareja para construir patrimonio, no hay una respuesta universal. Porque casarse no significa automáticamente pagar menos impuestos. Tampoco significa automáticamente construir más patrimonio. Lo que significa es que el sistema alemán permite determinadas herramientas fiscales y de seguridad social que pueden tener un impacto importante dependiendo la situación de cada pareja. Y resalto la palabra dependiendo de la situación de cada pareja. Porque construir patrimonio en Alemania no consiste solamente en ganar más, consiste en conseguir que una mayor parte de lo que ganas pueda convertirse de forma sistemática en patrimonio. Concluimos entonces. 1. Casarse no genera ventajas automáticas si los ingresos son idénticos. 2. La asimetría de ingresos requiere planificación activa. Muy importante. Si alguno de los dos se queda sin empleo, el uso adecuado de las clases fiscales y el seguro familiar debe coordinarse muy bien. Y 3. El perfil soltero exige blindaje individual. En la medida que una persona soltera es quien asume todos los costes, todos sus gastos fijos, debe proteger con máxima prioridad su capacidad de trabajo mediante seguros de incapacidad o discapacidad laboral. Es muy importante y estructurar sus ahorros de manera sistemática. Nos vemos en el siguiente episodio del Efecto Pretzel porque aún hay muchas historias que tu bolsillo necesita escuchar. Gracias por escuchar el Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.